Ya volea la campana de Rocía y su sonido non è triste porque repica de alegría. Oye, Gonzalo, la campana de Rocía, ¿eso qué es? La campana de Rocía es lo que estás viendo, porque la casa esta se llama la casa de Rocía. Esa. Originariamente es donde yo nací y originariamente era la casa de Rosalía, de ahí derivó a Rocía. Y al hilo de estos se inaugura esta campana junto con la capilla que... ¿Quién la hizo la capilla y la campana? La capilla la hice yo. ¿Tú solo? Yo solito. Con la ayuda de algún vecino y también la colaboración, por ejemplo, en algunas cosas artísticas de los Adriano, la melena o el yugo de la campana lo hizo Adriano, la muesca esta para fijar el badajo también y, bueno, hubo cierta colaboración. Oye, ¿por qué te dio por hacer la capilla? Hombre, para ir a la contra. Porque hoy día cuando se hace una casa, enseguida se hace una parrilla, después una antojana, y ya los muy ricos hacen una piscina. Y yo, para llevar la contra en esta época actual, una capilla. Pero eso tiene algo que ver con tu antigua profesión. Cuando Dios te llamó por la fe y ejerciste el sacerdocio... Sí, sí, sin duda, sin duda. El hecho, este edificio estaba vacío y... antes de darle cualquier aplicación, casa turística, rural, etcétera, pues mis hermanas y yo optamos por hacer una capilla, porque nuestra familia tradicionalmente siempre fue muy religiosa. Tal es así como que yo tengo una hermana monja, tuve un hermano fraile, yo fui cura, fui el único que desertó después. Yo no dejé el sacerdocio por ninguna crisis de fe, ni crisis existenciales, ni dudas teológicas, simplemente por ser coherente con el amor a una mujer. Roma, el Vaticano, impide que nos casemos, luego le dije a Roma, hasta luego, me voy. ¿Saliste de aquí? ¿Saliste aquí de Castellón? ¿Y dónde fuiste a estudiar el sacerdocio? ¿A Covadonga? De aquí salí a los 11 años. La única experiencia era la Escuela Nacional aquí, junto con todos los demás compañeros y colegas, y a Covadonga 2 años. Y de Covadonga a Oviedo, donde ya hice toda la carrera de sacerdote, hasta que, bueno, me ordené y ya me destinaron. En primer lugar me destinaron a Oviedo, La Argañosa, y ahí lo debí de hacer también que dijeron, Gonzalo, a Sama de Langreo, a las cuencas mineras, que eran los momentos duros de las protestas, de la revolución, de las huelgas mineras, del antifranquismo, de todas esas cosas. ¿Y fuiste un cura permisivo con eso? ¿Fuiste un cura...? Hombre, tan permisivo, no, en aquel momento era un cura rojo, eso te iba a decir. Comunista, contestatario. De hecho, nunca puse la sotana allí, llegué con corbata roja. Como los del Santander. Y al hilo de anécdotas o curiosidades, sí. En la iglesia, estando mis compañeros, 2 compañeros y yo, en la iglesia de Sama, 2 compañeros sacerdotes, tuvimos 5 o 6 encierros de mineros, porque en aquel momento no había organización sindical ni casas sindicales, y el único sitio donde había cierto asilo para reunirse y encerrarse eran las iglesias. Hay que partir de que yo procedía de este pueblo, un pueblo rural, la minería me sonaba demonios, los mineros a Satanás con cuernos, era la leyenda negra de toda su lucha social, y después estuve en Oviedo y nunca había pisado la cuenca minera. Y piso la cuenca minera y ahí tuve la gran satisfacción de conectar enseguida con la idiosincrasia, con el estilo, con la expresividad,
con la brutalidad y sinceridad, pero cariño o franqueza que tienen la gente de la cuenca. Estaba una vez un cura en la iglesia y dijo el cura, 700 monos, y la gente así. 70 monos, y la gente así. 7 monos, y la gente así. Dice, un momento. Sentémonos. Bien. Eso, perdón, pero eso me evoca a un sacristán que teníamos aquí muy famoso. ¿Cómo se llamaba? No lo digo el nombre por respeto a las familias. Cuando se rezaba el rosario en latín, el de latín no sabía nada, pero la letanía la repetía en latín. Y había palabras que en latín, Regina Patriarcarum, Regina, reina de los patriarcas. Sí. Y él decía, Regina partió el carro y toda la gente, ora pro nobis. Torre Seburnia, Torre Dorada, sí. Torre Seburnia. ¿Y el que decía? Torna Seburra, ora pro nobis. Verídico, ¿eh? Siendo tan alegre como Yes y tan folclóricamente y tan artísticamente vinculado a la canción, como los curas cantáis todos bien, o eso decís. En principio, deberíamos. En cuanto a la intención. En la cuenca fuiste a topar en un sitio donde cantar y es primordial. Primordial. Allí, bueno, en la cuenca del Nalón, en el valle, somos 9 coros. Proliferan, das una patada en el suelo y surge un coro. Aparte de eso, nosotros, los que hemos estado en el seminario, llevamos siempre el gusanillo del canto, porque el cantar allí era también una asignatura. Y era una asignatura evaluable, lo que hoy día se llama lenguaje musical, que en aquel entonces se llamaba solfeo, pues había que saberlo, ¿no? Y de ahí el gusanillo, siempre tuve ganas de cantar. Durante mi vida activa laboral me fue imposible y ahora desde que soy un honorable jubilado ya estoy integrado en el coro El Carmen José León del Estal, del cual me siento muy partícipe y orgulloso de estar con ellos. Cerca de mí. La música, para mí, no cabe duda que fue una dimensión importantísima. La música es nuestro portavoz también de sentimientos. Igual que tengo sentimientos religiosos y los expreso a través de la oración, tengo otros sentimientos de amor, de ilusión, etcétera, y los aportas a través de la canción. En esa faceta tuya de letrista, escribes, y además escribes canciones, y siempre de Castrillón. Hombre, bueno, sí, no, el repertorio es más bien escaso, pero sí, sí. No, esto viene al hilo de que... El himno. Escribí el himno, puse la letra al himno de Castrillón, que la música es una habanera. A ver cómo empieza. No hay pueblín como Castrillón, no tiene campanas ni tiene reloj, ni tiene justicia ni ayuntamiento, y son la madre que los parió. Esta letra tengo que cambiarla ahora porque ya tiene campana. Claro. ¿Y qué se toca con la campana? Esta campana ya le mando a todos los críos que cuando vengan aquí es para tocar. ¿Por eso la pusiste toda la...? Efectivamente, porque las campanas es expresión de comunicación. Es como cuando vas al Tíbet, que das a la rosca y es una oración. Aquí que venga la gente del pueblo, dé un campanazo que es una jaculatoria, una invocación. Pues mira, vamos a dar la campana y la invocación y a ir a ver a los Adrianos. Muy bien. Fenomenal. Vamos. Los Adrianos no dejan de ser un patrimonio, y lo digo en el mejor sentido, de este pueblo. Es la familia más joven que existe en conjunto con los Adrianos, los demás hermanos.
llevan una iniciativa universal de todo, desde tase, música, hasta las tallas que hace Adriano, el bar, son sin duda el alma o el motor de este pueblo, y musicalmente sin duda que expanden. Son los, digamos, los embajadores del nombre de Castrillón por muchas localidades, pueblos de Asturias y Galicia. Bailamos sin saber un vals que hablaba de sueños perdidos, de amores que vienen y van sin añorar lo que pudo haber sido. Un paso doble, un tango, un vals, una balada, un corrido, hubiera vendido mi alma con tal de bailar una vida contigo. ¡Viva la madrina! ¡Viva la novia! Hombre, venir a Boal y no ver a los Adrianos y a Gonzalo era... Sí, no se podía. Adriano, gran jefe. Bueno, eso de gran jefe. Sí, bueno, y luego el otro Adriano que viene empujando fuerte también. Sí, viene pisando. Adriano, ¿cuántos años ves en la música tú, hijo? Si te digo 48, 49, muy fácilmente. Y acordeón siempre con el acordeón. Siempre con el acordeón. Caminando por ahí, por donde yo nací, aquellos pueblos que había que ir caminando, hasta que luego ya vino la moto, y bueno, después en moto, y después, bueno, en coche, y hasta la fecha. ¿Cuándo empiezas tú, Adriano? Pues yo arranco con 6 años. Arranco así tocando la batería, y nada, hasta el día de hoy. Y con aproximadamente 4 o 5 años recuerdo una escena al local de ensayo. Pues yo, claro, evidentemente no llegaba a abrir la puerta. Entonces llevaba la típica banqueta, la llevaba a rastro y cogía las llaves para subirme y luego abrir al local de ensayo y entrar adentro y estar allí explorando todo un mundo que era infinito para mí. Desde lo técnico, ¿eh? ¿Cómo cambió todo? Primero ibais Hombre, ahí cambió todo. Yo me acuerdo de hacer fiestas con el acordeón solo. ¿Era más fácil o más difícil antes? Hombre, aquello, mamá mía, era un, bueno, de venir para casa y traer aquí las correas marcadas y, bueno, tela. Pero bueno, tenía su gracia. La gente lo apreciaba, lo agradecía, también ahora, pero ha cambiado mucho. Que a mí me gusta todo lo modernito, desde luego, está muy bien, pero sin olvidarme de los orígenes. Sí, concretamente yo venía de chavalín aquí con 9 años a la fiesta y aquello era ahí en las escuelas y no se andaba, tú no cruzabas la plaza de un extremo al otro. Y en fin, los chavales íbamos a buscar las mocinas y las mocinas una vez te decían sí, se volvías a caer pesado y decían por favor, ya nos dábamos cuenta que no ser pesado y ya está. Y esas cosas debieran de mantenerse. Tenemos más gente aquí que canta, ¿eh, Adriano? Hombre, Castrillón es un pueblo, digamos, de una gente muy cualificada. José Luis, que ya sabías que veníamos a por ti. Oye, sí. ¿Y es de aquí? Sí. Pero estuviste en Gijón muchos años. Sí, 34 años en Gijón. Y ahora ya recabaste para aquí otra vez. Sí, después de viejo y no te quieren, pues para el pueblo. A ti cantar gústate, José Luis. Y es aficionado a la canción. Gústame. La asturiana. Escuchar, sí. En la Plaza Mayor en Gijón, todos los años, cuando estaba allí, todo seguido. Aquellos cantantes de antes, bueno, ahora siguen algunos, pero, madre mía. Y, por ejemplo, una anécdota que me impresionó aquel día, estábamos en una sidrería en el llano, viendo canción asturiana. Y había 3 chavales, eran de Cuenca, cantando y tal, y paran en el intermedio, pararon así un poquitín. Y había unos paisanos allí, y uno tenía la mano metida en el bolso de la chaqueta, que no tenía mano.
están tomando unos vinos. Con la otra mano. Sí, claro. Y dicen, oye, eche uno. Dice, no, ¿qué va? Hoy no, ¿qué va? No puedo. Me cago en Dios, sueltas a cantar. ¿Aquel paisano? Sí, dice, oye, gaitero, infla el fuelle, veró. Lo mejor del mundo de Europa, madre mía, el manquín. Marcelino Fernández Mere, el manquín. A vivir a la montaña, llévame donde tú quieras, que el amor todo lo allara. Vaquerina, vaquerina, la tu braña donde queda, allá arriba en aquel monte, metía la faldeira. Vaquerina, vaquerina, no vas a llevar al río, que por entre la maleza y anda el vaquero escondido. Regalaste un queixo y en señal de matrimonio, el matrimonio fue nulo, vuelva así el queixo al urro. Nosotros en el repertorio ya metemos canciones muy antiguas, porque nos parece que hay una cultura musical muy buena y debiéramos de volver otra vez a darle vida. Y nosotros en ese caso tendríamos una obligación y un deber de que no se apague esa luz, que no se apague. Puede que pase un año más de una vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Oh, 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 oh. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a ver. Llegará febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte.